vamos a una clase de hoy, eh, aunque podemos estar presentes algunos alumnos, pues vamos a la sesión. Habíamos hablado ya de lo que son los métodos de curso completo, todo lo que implica todos los pasitos que hemos ido dando de todo el curso. Y bueno, de ahí hacer un repaso de algunas de los tipos de costos que hemos estado manejando. Tenemos el costo de compra, que es el precio que da sobre su factura el proveedor, que ya habíamos mencionado. También tenemos el costo de aprovisionamiento, que es el costo de transportes y costos internos y externos que tenemos por hacer llegar de materia prima. También tenemos el costo total de compra, que es la suma del costo de compra más el costo de aprovisión, ¿no? de las mercancías. También tenemos después el costo de mano de obra, que ya vimos, no tanto directos de los trabajadores como los costos de mano de obra indirectos, de los seguros sociales, vacaciones, reducciones y reparaciones de vías. Luego tenemos los gastos generales industriales, que son los gastos de dirección, de administración, de mantenimiento, de conservación, de los seguros sobre producción que van a gravar nuestro proceso productivo. Después tenemos ya el costo total de la producción, que es la suma del costo total de compra más el costo de mano de obra más los gastos generales industriales, ¿no? Todos los costos que estamos manejando. También el costo de marketing, que ya se hace cuando el producto está terminado para hacerle llegar a los consumidores finales, pues incluye la distribución, la publicidad, las promociones, las campañas y demás cosas que se puedan hacer. El costo financiero es si algún recurso fue obtenido a través de deuda, pues obviamente los intereses como costo financiero. Y los costos de administración, que es la organización y dirección de la empresa y todo lo que implica la parte del departamento administrativo, el departamento de ventas y toda la parte administrativa. Entonces, básicamente con estos elementos nosotros podemos hablar que estos métodos de costo integral, ¿sí? Pues nos va a permitir conocer cómo se comportan los costos y los precios y toda la operación de la empresa durante un determinado tiempo. Entonces nos permite hacer provisiones, ¿sí? Previsiones de lo que, cómo se van a comportar en determinado tiempo futuro estos costos, ¿no? Y las empresas, sobre todo de tipo comercial, pues tienen ciertos criterios para la asignación de estos costos chicos, que son los que ya habíamos mencionado, ¿no? La mano de obra, la materia prima, el costo variable unitario, la asignación, ¿no? Obviamente todo esto da básicamente la determinación del costo de la venta del producto, ¿no? Lo que nos ha costado, ¿sí? Y también, pues, en el primer método de este tipo de costeo, los costos fijos generalmente son el 100% de los costos de las materias primas empleadas, ¿no? Ahí va todo, es muy sencillito de identificar y deducir. En un segundo método, los costos fijos equivalen al 200% de la mano de obra directa, es decir, es equivalente al 100% de materia prima y otro 100% equivalente a mano de obra directa. En el otro método, los costos fijos, ¿no? Son el 50% de los costos variables totales, es decir, en cuanto a la cantidad de producción que yo tenga en este periodo, pues los costos fijos van a representar el 50% de esa variación, ¿no? Y el método 4 es donde los costos fijos equivalen al 100% de las materias primas más un 50% de la mano de obra. Todas estas son estimaciones que se pueden hacer con algunas metodologías para prever cuál va a ser el costo y los precios y demás que se van a determinar para un periodo. Ahora, con esto, tener ya una provisión de costo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a poder es fijar el precio de venta. ¿Cómo se fija el precio de venta? Bueno, aquí tenemos tres bases para poder fijarlo. Primero, basado en el mercado. Segundo, basado en un costo adicional. Basado en el costo meta. Y basado en el margen deseado, la actividad deseada. Vamos a ver primero lo que se llaman los métodos de mercado. Y aquí tenemos los subtipos basados en el mercado, ¿no? El basado en la demanda y el basado en la competencia. Obviamente, en la demanda es la cantidad de productos que se solicitan en un mercado determinado por los consumidores, y los basados en la competencia son aquellos que tienen que ver con lo mismo, pero también toman en cuenta cuando nosotros no somos prácticamente exclusivos en un mercado, pues los precios que dan otros para poder estar en competencia con otras, ¿no?
Entonces, básicamente, así es que se comportan este tipo de metodologías. Ahora, los administradores utilizan estos métodos, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la parte del método de mercado, para referirse, decía yo, al mercado externo para determinar el precio, pero recuerden que las empresas en el mercado interno son los colaboradores. Y deben investigar en el mercado y revisar si se han registrado cambios en la oferta y la demanda del sector al cual pertenece, ¿no? Por ejemplo, ahora en las épocas de COVID, en un principio, en las épocas iniciales del COVID, ¿no? Pues obviamente las escuelas había habido un cambio en cuanto a la demanda o al tipo de demanda que se estaba solicitando y pues tuvieron que hacer ajustes. Entonces siempre hay que hacer investigación de mercado para saber los cambios que están sucediendo en la oferta y en la demanda de otros productos que están ofreciendo otros proveedores para que nosotros podamos ajustar de acuerdo a este método de mercado para la fijación de precios. Ahora bien, tenemos métodos basados en la demanda, en la cantidad de artículos que solicitan, en este caso, los consumidores, y tenemos aquella estimación así que nosotros podemos hacer con los precios de posibles demandas a distintos precios, ¿no? O sea, si damos a esta demanda, si damos a este precio, vamos a tener cierta aceptación o cierta demanda de producto si tenemos estos precios. Entonces se analiza a distintos precios cuál sería la posible demanda. También, por ejemplo, los precios para las líneas de productos, ¿no? Hay una línea de productos que va a tener ciertos precios, otras líneas de productos que va a tener otros precios. Sí, también podemos hacer el análisis de lo que es el precio esperado o lo que es el precio habitual o el precio acostumbrado, tratándose de mercados que no están tan exclusivos, ¿no? Entonces, básicamente, estas metodologías pues, se pueden estar utilizando. Ahora, cuando nosotros hacemos una estimación de posibles demandas a distintos precios, lo que hacemos es que esta parte, esta metodología, en esta parte de estimación de cantidades demandadas, obtendríamos en función del precio que nosotros asignemos a cada uno de los productos, ¿no? En donde tenemos estas literales para la fórmula. P, en este caso, es el precio del producto I, y cuando es el precio 1, el precio 2, el precio 3 o N cantidad de precios considerados, ¿no? En donde N, pues, es la cantidad de precios. Después, Q, que es la demanda estimada para el precio de ese producto en particular, para el precio de I, y obviamente, pues de diferentes tipos de demandas también de acuerdo al precio que nosotros estamos tratando de extraer. Luego tenemos por el beneficio o la utilidad estimada para un precio determinado cuando nos vamos a tener de utilidad o de beneficio, y luego se restan los costos totales, ¿no? De cada uno. Entonces, el criterio de selección del precio nos va a conducir a adoptar aquel que nos dé el mayor beneficio, la mayor utilidad, ¿no? Obviamente. Y tenemos ahí que de tal manera que de la utilidad, porque es la que estamos nosotros tratando de investigar, ¿sí? La utilidad 1 a un precio determinado, que vamos a llamar el precio 1, con una cantidad de demanda, cantidad 1, es decir, el precio por la demanda, que nos va a dar el total, menos los costos que tenemos de ese primer producto vendido a ese precio, pues obviamente nos va a dar lo que es la utilidad que vamos a tener de este producto, ¿no? Después tenemos el precio 2, lo que nosotros podemos saber de la utilidad 2 a un precio 2, ¿no? De ese producto, menos los costos, bueno, la cantidad menos los costos, pues obviamente nos va a dar. Y así, cada uno de los utilidades que nosotros estimemos a diferentes precios, pues nos va a permitir elegir aquel que nos dé máximo rendimiento. Recuerden que no siempre es una cantidad, porque la demanda también empieza a tener una curva en algún momento dado, en donde cae a mayor cantidad de operaciones posibles, ¿no? Luego tenemos, sí, para una línea de productos, lo que es el precio esperado. Y este consiste en establecer precios que responden a las expectativas de los destinatarios del producto. Estos precios se determinan por encuesta, ¿no? Se hace focus group, se hace una serie de cosas, y obviamente, pues estos se van determinando por cuando se vayan manejando las encuestas, ¿no? Por eso vemos encuestadores y demás, en algunas producciones de otros servicios y demás, que van investigando, haciendo investigación de mercado. Luego, por el precio habitual o el precio acostumbrado, sí, el precio habitual es establecido por el mercado, de tal manera que si alguna entidad quiere comercializar un producto o servicio de manera exitosa, va a fijar el precio según el precio del mercado.
¿no? Por ejemplo, si tú quieres meter una línea de refrescos de cola, pues puedes darlo al precio que está en el mercado, nunca más, porque obviamente no va a ser aceptado. Puede ser menos, pero no puede ser. Pues el precio está fijado ya por un mercado que está establecido. Y el precio habitual se sitúa con el único precio admitido en el mercado. Si tú lo vas a dar más caro que un producto de cola que es conocido, pues obviamente no te lo van a comprar, ¿no? Y todos los precios alternativos quedan en un principio pues excluidos. Obviamente, ¿por qué? Porque estás en un mercado donde está saturado, hay otros productos de igual o mejor demanda que el tuyo, y obviamente tenemos que ajustarnos a eso, ¿no? Y tenemos que estos métodos basados en la competencia. Primero, podemos tener algunos métodos para fijar precios por arriba de la competencia, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que tú vendas en la fondita de la esquina a que vendas a los precios de Sambors, por ejemplo, o a que vendas en algunos precios de algunos restaurantes, no sé, más cotizados. ¿Sí? Y obviamente otros que pueden ser a nivel de la competencia, pues soy la media de la competencia, pues puedo usarlos a nivel de la competencia. Y hay algunos que van introduciendo al mercado o que su calidad es diferente o algunas características diferentes, pues obviamente puede ser por debajo de la competencia, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar hablando de estos métodos basados en la competencia. Vamos a empezar con el por encima de la competencia, esta metodología de por encima de la competencia, y básicamente es cuando una empresa tiene cierto tipo de clientela de tipo élite, ¿no? Donde es gente de un alto poder adquisitivo, por ejemplo, y obviamente la empresa también fija este tipo de precios por arriba de la competencia porque tiene una marca, un producto totalmente diferenciado. Ofrece ya sea una imagen distinta, una calidad distinta, un prestigio distinto, ¿sí? Conforme a otras alternativas. No es lo mismo que compres una camisa Saga, una playera Saga, que una playera Tommy Hellfire, ¿no? Por el simple hecho de la marca, pues obviamente tiene precios por encima de la competencia, aun cuando sean prendas muy similares, porque pues es para cierto tipo de gente, cierto élite, ¿no? Tenemos también cuando es a nivel de competencia, decía yo, por ejemplo, la Coca-Cola, que es una empresa que ya tiene precios y tiene dominado el mercado y puede competir contra quien sea prácticamente, de hecho ha estado absorbiendo a otras compañías. Bueno, los precios que son a nivel de competencia, pues marcan un nivel que superarlo representa muchas dificultades para los productos que están en el mercado compitiendo con ellos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se utiliza a nivel de la competencia? Pues cuando el producto no está diferenciado, es un producto común como cualquier otro, un refresco de cola, por ejemplo. Cuando hay un líder de precios, como en este caso decíamos Coca-Cola, pues es el líder definitivo de precios en los refrescos de cola, ¿sí? Y cuando existe un nivel de precios tradicional o acostumbrado, ¿no? En cierto nivel de productos, bueno, pues entonces se pone a nivel de la competencia. Y también podemos tener un precio por debajo de la competencia. Esto es cuando yo entro a un mercado donde hay competencia, mi producto es muy similar, pero pues obviamente puede utilizar este precio con fines competitivos. Solamente que hay alguna revisión de precios que tú hagas, puedes tomar de alguna manera algunas de las siguientes decisiones con este tipo de análisis. Primero, también puedes decir, bueno, voy a mantener mi precio que yo tengo, si ya lo tengo determinado, o puedo reducirlo, o puedo incrementar el precio, ¿no? ¿Qué tipo de decisión es la que te conviene? Para mantener el precio, algunas razones que podemos decir para mantenerlo es porque la empresa pues tiene una alta participación de mercado y no afecta algún cambio en el entorno, las condiciones permanecen iguales, como decimos en economía, ceteris paribus, todas las demás condiciones permanecen iguales, pues no hay razón para hacer algún cambio. Cuando hay una modificación que pueda provocar cambios imprevisibles debido a que no se conoce cuál será la reacción de los consumidores y los competidores, ¿no? Entonces, cuando hay ciertos cambios en el poder adquisitivo en alguna situación, pues obviamente conviene mantenerlos porque no se sabe qué es lo que va a pasar si nosotros variamos el precio. Y también por razones de política, ¿no? A veces la situación económica de un país aconseja a los gobiernos tener acuerdos con alguna política de precios estables, como se intentó hacer en el gobierno de México. Sin embargo, cuando hay una inflación latente,
pues obviamente el incremento de costos va reduciendo la utilidad en los productos y las empresas, pues a veces aunque quieran, ya no pueden mantenerlo. Entonces, a veces hay que mantenerlo a costa de la utilidad, pero pues no siempre se puede, sobre todo con efectos de inflación, y aunque la política intente hacer por política estas normas o estas fijaciones de precios, pues realmente a veces son insostenibles. Y también por el interés del bien de la sociedad, por el bienestar de la sociedad. En este caso, hay ciertos productos que pueden ser, por ejemplo, tenemos ahí los medicamentos que en sí son muy altos. Bueno, pues está llegando a un mercado especial, por ejemplo, en este caso el doctor Simi, y aún en épocas de relevancia económica inestable, como es efectos de la inflación en esas épocas, pues obviamente él prefiere mantener sus precios y obviamente son bajo una política de debajo de la competencia, ¿no? Y obviamente, pues eso es definitivamente. Ahora, también tenemos cuáles son las justificaciones para reducir el precio, las razones por las que se puede reducir el precio en algún momento dado. Cuando hay un exceso de capacidad, ¿no? Es decir, nosotros estamos produciendo más, no sé si ustedes sepan que, por ejemplo, en Japón, cuando quieren hacer huelga, los trabajadores sobreproducen. Entonces hay un exceso de capacidad, o bien que la mejora en la economía vaya mejor y las personas tengan un poder adquisitivo mucho más fuerte, pues hay un exceso de capacidad y entonces tú pudieras aumentar, ¿no? En este caso, para reducir, pues es exactamente lo contrario, ¿no? Hay un exceso de capacidad de producto que tú tienes contra el mercado que puede bajar cuando el precio se mantiene a cierto nivel, entonces lo puedes bajar, ¿sí? Entonces también cuando desciende la cuota de mercado, es decir, hay menos demanda de tu producto y obviamente la curva pues empieza a bajar la demanda y también muchas veces empieza a bajar el precio del producto. O cuando tú quieres ser dominante en el mercado con los precios muy bajos, decíamos como en el caso de las farmacias similares, pues obviamente su impacto en los precios contra la competencia, pues obviamente no es una competencia contra otros y obviamente ahí tiene el dominio del mercado en este tipo de costos y de productos mucho más abajo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que tienen las empresas para decidir bajar los precios? Primero, obviamente, que la gente, aunque no lo sea, ¿sí? Tiene la idea de que si es un producto similar, pero es más barato, puede ser más chafa, como decimos en México, ¿no? También que la cuota de mercado no sea estable, es decir, tenemos lo que se le llama los clientes canguro, los que brincan de una marca a otra, no les importa qué marca, simple y sencillamente se van por la cuestión del precio, ¿no? O también porque pones en riesgo, obviamente, al bajar el precio, reduces tu margen de utilidad generalmente y pues hay un riesgo financiero en este tipo de decisiones. Y obviamente, pues eso hay que analizarlo muy bien, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones de las empresas competidoras cuando tú reduces el precio, ¿no? También esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Primero, en el mismo sentido, lo que se llama una reacción directa, es decir, modifican la variable del precio únicamente, lo que se le llama una reacción simple, o cuando actúa sobre la variable del precio y de otras variables, que es una reacción múltiple, o cuando hacen su totalidad de esto, más aparte le pega a la mercadotecnia, pues entonces estamos ante una reacción completa, ¿no? Aquí, por ejemplo, sobre una variable distinta, ¿no? Por ejemplo, es que algunos de los elementos que componen el mercado, en lo que es la reacción indirecta, como publicidad, distribución, ¿no? Campañas de promocionales y demás, pues obviamente va a ser, ¿no? Y también pueden ser dos o más variables, lo que es la reacción múltiple que ya mencionábamos, dos variables de mercadotecnia que no sean solamente sobre el precio, ¿no? Sino alguna adición. Y obviamente la repercusión de la inflación sobre los costos de la empresa, ¿sí? Para incrementar el precio como políticas, pues obviamente la inflación es uno de los elementos que te decía yo, va reduciendo el margen hasta que no puedes ser sostenible y obviamente pues incrementas el precio. Y o bien en el exceso de la demanda, ¿sale? Es decir, la gente necesita tanto producto como por ejemplo los cubrebocas. Siempre se han vendido cubrebocas, pero ahora con la pandemia pues una demanda mucho más alta. Los precios de distribución, los precios de aprovisionamiento también incrementan, los costos de bajo inflación también incrementan, pues obviamente tienes que, ante ese exceso de demanda, ajustar tus precios. Entonces, puedes hacer una medición cuantitativa a grado de intensidad de la reacción que hay en cuanto al impacto de tu incremento en el precio. En donde, por ejemplo, en esta fórmula que les estoy presentando, tenemos cuál es la elasticidad de la reacción
y vamos a tomar estos factores, ¿no? Primero, el competidor, ¿no? Los precios del competidor que reacciona, o las reacciones de un competidor cuando hace algunas situaciones de mercadotecnia. También podemos calcular esto. Entonces, la fórmula sería, la elasticidad de la reacción es la variación que hay entre lo que es el precio del competidor que reacciona ante alguna situación, ¿sí? Dividido entre el porcentaje de impacto que realiza una acción de mercadotecnia. Entonces, nosotros nos va a dar una elasticidad de reacción del precio. Y bueno, ¿cómo poder interpretar alguno de estos resultados? Primero, si tenemos que es igual a cero, pues no hay una reacción importante de la competencia o prácticamente no hubo reacción. Si tenemos entre 0.2 y 0.5, es entre el 20 y menor al 50%, débil, es decir, no es un impacto muy grande. También podemos tener, por ejemplo, eh, lo que es entre el 0.5 y menor al 0.8, es decir, debajo del 80%, arriba del 50%, sí, en donde hubo una adaptación de la competencia bastante considerable, y cuando tenemos algo arriba del 80, entre el 80 y el 99%, pues es que la competencia hay un ajuste completo en algunas de las variables importantes. Cuando tenemos pues una elasticidad mayor a 1, o sea, más del 100%, quiere decir que es una reacción muy poderosa de la competencia, y pues todo esto podemos nosotros calcularlo de acuerdo a las fórmulas que le estábamos dando de la elasticidad, ¿sí? De la reacción, de la intensidad de la reacción que tiene la competencia. Ok, y vamos a ver también en la siguiente sesión lo que es los métodos de costo adicional, lo que es el costo total, el costo variable y el costo variable total y el costo total de producción, ¿no? En cuanto a lo que refiere a calcular el precio con base al costo adicional, nosotros tenemos que identificar los costos fijos y los costos variables, de los cuales ya hemos hablado. También vamos a ver los costos fijos separando aquellos costos fijos que son de producción y los que son de operación. Luego identificamos los costos variables separando cuáles son de producción variables y cuáles son de operación variables. Y vamos a conocer cuál es la producción y la cantidad de unidades que están vendiéndose. Con esto vamos a determinar el margen de utilidad de acuerdo a la siguiente fórmula. Primero, el margen de utilidad lo podemos determinar en el primer punto que estábamos diciendo, ¿sí? La utilidad deseada, es decir, la utilidad que se desea en relación con el costo total, entre el mismo costo total, y así nosotros tenemos nuestro margen de contribución, nuestro margen de ganancia. Luego tenemos el otro margen de utilidad, la utilidad deseada más los costos fijos, ¿no? Lo que es entendido por el costo variable total. Y entre el costo variable total, obviamente, pues ahí estamos. Luego tenemos, cuando es el costo total de producción, la utilidad deseada más los gastos de venta y administración. Entre el costo total de producción, pues nos va a dar un margen de utilidad que nosotros tenemos y podemos analizar varios, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros hacemos este análisis, pues podemos determinar después el costo unitario. Y con este costo unitario, obviamente tenemos el margen de utilidad que hemos determinado, y la suma del costo unitario más el margen será el precio de venta al cual se le va a asignar a un producto, ¿no? También tenemos la otra que es la del el método del costo total. En esta determinamos el costo total de adquirir el producto, incluyendo fletes, maniobras, impuestos de importación y todos los disponibles en los registros contables. Después se suman los gastos de venta, los gastos de administración estimados por el costo de adquirir ese producto, no el costo de adquisición. Y se calcula el costo unitario, que es dividiendo los costos totales entre las unidades que se espera vender. Posteriormente, pues el margen de utilidad se va expresando como un porcentaje en relación al costo, y este margen de utilidad se suma al importe del costo unitario para obtener el precio de venta unitario de los productos, ¿no? Y este es el método de costo total. Tenemos con el método de costo variable, obviamente se hace una distinción entre costos variables, decíamos, y costos fijos al determinar el precio del producto. Cuando se utiliza este método, solo los costos variables se van a incluir en la cantidad que se va a agregar al margen de utilidad. Sí, es decir, ya tenemos nosotros los costos que tienen que ver con las partes fijas, que son costos que venda o no venda, van a suceder. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a ir agregando el margen de utilidad
por cada producto, por cada costo variable de cada producto. Entonces, todos los conceptos variables de producción como ventas, administrativos, están incluidas en los costos. Los costos de producción y venta, administrativos y la utilidad se van a restar entonces del margen de ganancia o del margen de utilidad, ¿no? Y bueno, nosotros podemos tener aquí que el porcentaje de margen de utilidad se determina aplicando la fórmula siguiente. El margen de utilidad es igual a la utilidad deseada más los costos fijos totales entre los costos variables totales, ¿no? También tenemos sobre el costo total de producción que nosotros podemos calcular. Entonces aquí se utiliza cuando los costos de producción del producto son considerados como costo del producto y se incluyen en la cantidad de costos a la cual se agrega el margen de utilidad. Los gastos de venta y administrativos y estimados y la utilidad deseada están incluidos en el margen de utilidad, es decir, el porcentaje de utilidad se determina con la siguiente fórmula. Porcentaje de margen de utilidad es igual a la utilidad deseada más los gastos de venta y administrativos entre los costos de producción totales, ¿no? Así se obtiene con esta formulita. Y tenemos por último el del costo meta. Aquí tenemos cuál es el precio del mercado, ¿sí? Cuál es el margen de utilidad que nosotros queremos y cuál es el costo de los demás gastos que son atribuibles. Entonces, el costo meta va a restársele a la utilidad deseada, el precio de venta, y por consiguiente la administración debe diseñar y fabricar el producto para lograr ese costo meta, es decir, vamos a tener esta ideal de costo al cual vamos a tratar de llegar. Y ese concepto se utiliza cuando los mercados son muy competitivos, que hay reducciones de costos en muchas ocasiones y entonces debes de mantenerte competitivo. Tienes costos metas, no debo de pasarme de estos costos. Entonces tú vas jugando con estos elementos. Y así tú puedes decir, por ejemplo, ahí tenemos, tomas el costo unitario de un producto, ¿sí? Lo divides entre el porcentaje que resulta restar el 100% del margen deseado. El precio ahí de 5, por ejemplo, el costo es 3, y obviamente estamos hablando de que representa un 60%. Y verificas, luego que obtienes el margen de ganancia deseado, ¿no? Yo quiero tener un margen de 200, por ejemplo, pues lo cual representa un 40, lo cual me suma el 100% del precio del producto, ¿no? Entonces aquí tú divides, por ejemplo, el precio de venta que tenemos ahí, que en este caso sería 300, entre el punto 60, que es lo que representa el costo, pues tú vas a tener que esto te va a dar un precio de venta de 500, ¿no? Entonces, si es posible, ese mercado soporta el precio determinado de acuerdo a esta conducta. Muy bien, en la siguiente clase, para que ahorita puedan manejar esos ejercicios, vamos a ver otros métodos para fijar el precio de venta, lo que es el costo promedio, el análisis marginal, el rendimiento deseado y la fórmula escalatoria. Ya ustedes deben de ir avanzando un poquito sobre lo que es el costo promedio y el análisis marginal. Entonces simplemente lo vamos a recordar en la siguiente sesión y vamos a proseguir con estos otros métodos para fijar precios. Cualquier duda, cualquier situación, yo les pido que revisen los materiales en plataforma para que puedan hacer algunos ejercicios y si tienen dudas, pues en la siguiente sesión los abordamos. Tengan muy buena tarde y con eso pues terminamos el día de hoy esta sesión para que no los sobrecargue y puedan empezar a ver los ejercicios. Bye.